Las montañas son la creación más hermosa de la naturaleza. Uno puede admirar sus cumbres nevadas y laderas por toda una eternidad. En su inaccesibilidad, guardan muchos secretos. En este video, les invito a conocer las 20 cosas más extrañas encontradas en las montañas. Disfruten del visionado. En Austria, Alemania, Hungría y algunos otros países europeos, existe una festividad sorprendente que podría considerarse como el completo opuesto de la Navidad. El desfile de Krampus se celebra el 5 y 6 de diciembre y está dedicado a la figura del maligno acompañante de Santa Claus del folclore alemán, Krampus. Krampus externamente se asemeja a algún tipo de demonio de películas de terror. Su cuerpo está cubierto de pelo, tiene pezuñas de cabra y cuernos creciendo de su cabeza. Según la leyenda, esta criatura viene a los niños desobedientes, los roba y los come en su cueva. Aunque suena muy aterrador, las personas han inventado una festividad humorística en honor a este personaje. Durante la celebración, hombres y a veces mujeres se visten como Krampus y caminan por las calles, asustando a los niños. Hasta los años 50 del siglo pasado, la Iglesia Católica prohibió tales festividades, pero luego todo cambió, y ahora la gente puede representar libremente al demonio maligno Krampus. El monte Lycaon en Grecia ha despertado el interés de los arqueólogos durante mucho tiempo, principalmente debido a que hace 5000 años se construyó un templo a Zeus en su ladera. Las excavaciones en esta área se han llevado a cabo durante mucho tiempo, y los arqueólogos han encontrado numerosos artefactos valiosos allí. En el año 2016, durante otra investigación del área, se encontraron restos humanos. Tras un análisis de laboratorio, los expertos establecieron que los fragmentos de esqueleto pertenecían a un adolescente que murió hace aproximadamente 3000 años. Los científicos creen que el joven fue sacrificado a Zeus. Esto se indicaba por el hecho de que sus restos se encontraban cerca del altar. Nadie enterraría a un muerto en tal lugar. Los historiadores han sostenido durante mucho tiempo la opinión de que los antiguos griegos realizaban sacrificios humanos en el territorio del templo, pero no tenían pruebas de ello. Sin embargo, tras el descubrimiento de los restos del adolescente, se convencieron de su opinión. El avión de transporte estadounidense Curtiss C-46 Commando desapareció en el Himalaya durante un vuelo de China a India el 6 de enero de 1945. Ese día había 13 personas a bordo de la aeronave. 77 años después, el hijo de uno de los miembros de la tripulación, Bill Scherer, organizó una búsqueda del avión. El equipo de búsqueda logró encontrar los restos del Curtiss C-46 Commando, pero no se encontraron restos de los pasajeros. Por lo tanto, el destino de las personas desaparecidas sigue siendo desconocido. Es interesante notar que este avión no fue el único desaparecido en las montañas del Himalaya durante la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1942, como parte de la operación The Hump, Estados Unidos organizó un corredor aéreo a través del Himalaya. Por esta ruta, los estadounidenses suministraban tropas al general chino Chiang Kai-shek. Durante este tiempo, hasta noviembre de 1945, se entregaron 650,000 toneladas de carga y se perdieron más de 500 aviones. Los restos de algunos de ellos fueron encontrados en las décadas siguientes, pero la mayoría de las aeronaves continúan considerándose desaparecidas. En el pequeño pueblo italiano de Duino se encuentran las ruinas de un castillo construido hace más de 10 siglos. Este castillo está asociado con la mística leyenda de la Dama Blanca. Hace mucho tiempo, en Duino vivía un caballero que se enamoró de una joven mujer. Su esposa era un obstáculo para unir su vida con ella. Una noche de tormenta, el caballero entró en el dormitorio, agarró a su esposa, que estaba sentada junto a la cuna de su hijo, y la arrojó por la ventana al mar. Mientras la mujer caía, rogaba a los cielos por ayuda. Al parecer, los dioses la escucharon y en lugar de morir, se convirtió en roca. Pero su cuerpo se convirtió en roca, y su alma inquieta sigue vagando por las ruinas del castillo hasta el día de hoy. Según los lugareños,
Muchas personas han visto el fantasma de una mujer en una camisa de noche blanca merodeando por las ruinas del castillo. En ese momento, comienza a soplar una brisa fresca desde el mar. No hay documentos históricos que confirmen el asesinato dentro de las paredes del castillo, pero esta historia es conocida por los residentes de Duino desde hace mucho tiempo y se transmite de generación en generación, por lo que la leyenda podría estar basada en eventos reales. En las montañas noruegas, cerca del punto de hielo del Caballo, un turista notó casualmente un objeto extraño sobresaliendo de la nieve. Resultó ser un calzado hecho de cuero. El turista informó de su hallazgo a la organización Secret of the Ice, que se dedica a buscar artefactos antiguos. Con la ayuda del análisis de radiocarbono, los expertos pudieron determinar que la sandalia data del tercer siglo de nuestra era. Además del calzado, en la misma zona, los arqueólogos descubrieron otros artefactos conservados en el hielo. El hallazgo casual del turista ayudó a los científicos a descubrir una nueva ruta antigua por la que una vez se movieron comerciantes, viajeros y lugareños. Probablemente, este camino siempre estuvo cubierto de nieve y la gente necesitaba calzado para moverse cómodamente. Tales sandalias protegían los pies de sus dueños del frío y las lesiones causadas por piedras afiladas. Es interesante que tales sandalias se fabricaban en el Imperio Romano. Esto llevó a los científicos a concluir que las personas que viajaban a través de las montañas escandinavas estaban en contacto con los romanos y aprendieron a hacer el mismo tipo de calzado. Probablemente, uno de los relatos más misteriosos y escalofriantes del siglo pasado es el incidente ocurrido en el Paso Dyatlov. En febrero de 1959, un grupo compuesto por 9 turistas experimentados del Club Deportivo del Instituto Politécnico de los Urales se embarcó en una excursión de esquí por el norte de los Urales. El líder del grupo era un estudiante de quinto año de la Facultad de Ingeniería de Radio, Igor Dyatlov. El inicio de la excursión estaba programado para el 23 de enero. Inicialmente, todo transcurrió con éxito. Los jóvenes llegaron al punto de partida el 26 de enero y al día siguiente comenzaron su aventura, poniéndose los esquís. El 31 de enero, los turistas se acercaron a la montaña Holat Siahal, pero un fuerte viento les impidió ascender. Así que decidieron pasar la noche en el Valle Auspia. Al día siguiente, intentaron nuevamente ascender a la montaña. Allí, en el paso, establecieron un campamento y se quedaron a pasar la noche. Pero esa noche ocurrió algo que sigue siendo un misterio hasta hoy. Los turistas debían regresar a casa el 15 de febrero. Cuando esto no sucedió, se organizó una operación de búsqueda y rescate. Y solo el 26 de febrero, los miembros del equipo de búsqueda finalmente encontraron los primeros cuerpos. Según la información oficial, 6 personas del grupo de Dyatlov murieron de hipotermia, mientras que 3 presentaban numerosas lesiones. Hubo muchas teorías sobre lo que sucedió esa noche. Entre ellas, se especuló sobre ataques de animales salvajes, avalanchas e incluso ejercicios militares en la zona. Pero ninguna de las hipótesis ha sido suficientemente probada. Marcelin y Francine Dumoulin eran una pareja conyugal común y corriente. Vivían en la aldea suiza de Chandolan y criaban a 7 hijos. Marcelin trabajaba como zapatero y Francine era maestra de escuela. El 15 de agosto de 1942, los cónyuges se fueron a los Alpes a ordeñar vacas. Desde entonces, nadie los volvió a ver nunca más. La búsqueda de Marcelin y Francine fue infructuosa. Sus hijos quedaron huérfanos y fueron adoptados por otras familias. En 2017, durante el deshielo del glaciar Saint-Fleuron, cerca del complejo de esquí Les Diablerets, se encontraron los restos momificados de un hombre y una mujer. Después de un análisis de ADN, quedó claro que los cuerpos pertenecían a los cónyuges Dumoulin, desaparecidos hace 75 años. Probablemente, en ese fatídico día, cayeron en una grieta en el glaciar y murieron de hipotermia. La policía localizó a su hija, Mónica, quien tenía 86 años en el momento del descubrimiento de los restos de sus padres. La mujer estaba muy feliz y confesó que había soñado toda su vida con encontrar a su mamá y a su papá.
ahora finalmente podrá enterrarlos. En el año 1949, en la meseta de Patom, en la región de Irkutsk, el geólogo ruso Vadim Kolpakov descubrió un inusual cono de piedra caliza triturada. Este lugar fue nombrado Cráter Patomsky, y los residentes de los asentamientos cercanos lo llamaron Nido de Águila. El cráter Patomsky es un objeto geológico único. Según los científicos, se formó durante 500 años. Las dimensiones del cráter son impresionantes. Su altura es de 40 metros, el diámetro es de 76 metros, el volumen se estima en 250.000 metros cúbicos y la masa es de 1 millón de toneladas. A mediados del siglo XX, el origen del cráter Patomsky aún no se había estudiado. Debido a esto, surgieron muchas teorías al respecto. Algunas personas creían que un meteorito había caído en ese lugar, y después de las noticias sobre incidentes que involucraban ovnis, surgieron suposiciones de que el cráter apareció después del accidente de una nave espacial alienígena. Por supuesto, los científicos también estaban interesados en la naturaleza del origen de este objeto. En 1963, se envió la primera expedición de investigación al cráter Patomsky, pero la tecnología de esa época no permitió determinar completamente cómo se formó este cono de piedra caliza. En el año 2010, los científicos volvieron a estudiar el cráter. Esta vez lograron determinar que la teoría del meteorito era incorrecta y que la formación de este objeto geológico tenía causas endógenas. Según la última versión, el cráter Patomsky surgió como resultado de un proceso magmático profundo. Los científicos notaron un fenómeno inusual en los Alpes franceses. La nieve en las montañas comenzó a teñirse de rojo, creando paisajes sangrientos en la zona. Los turistas, al ver esta nieve desde lejos, a menudo piensan que ha ocurrido una verdadera masacre en las montañas, pero en realidad, este efecto surge por una razón completamente diferente. Resulta que la capa de nieve se tiñe de rojo debido a las microalgas, Sanguina nivaloides y Sanguina aurantia. Estos microorganismos se han adaptado a sobrevivir entre copos de nieve a bajas temperaturas del aire. Se cree que surgieron en el territorio de los Alpes hace millones de años, aunque algunos científicos creen que su amplia distribución se debe a los animales que los transportan. Estas microalgas contienen el pigmento astaxantina. Es este pigmento el que colorea la quitina de los cangrejos, da a la carne de los peces salmónidos un tono rosado o anaranjado, y también tiñe las plumas de los flamencos de un rosa deslumbrante. Las microalgas que contienen astaxantina prefieren habitar en áreas con mucha luz ultravioleta. Como se sabe, hay más que suficiente de ella en las altas montañas, por lo que los microorganismos se reproducen activamente. Podría parecer que no hay nada malo en estas algas, pero en realidad, el tono rojo es mucho más oscuro que el blanco, lo que significa que la nieve oscura absorbe más luz solar y calor, y en consecuencia, se derrite. Por lo tanto, tales algas intensifican aún más las consecuencias del calentamiento global, lo que afecta negativamente al ecosistema de los Alpes. Gengis Khan es conocido en la historia como el fundador del Imperio Mongol y un poderoso conquistador. El Gran Khan murió en el año 1227, a la edad de 65 años. El lugar de su entierro ha estado envuelto en misterios y especulaciones, aunque oficialmente se cree que está cerca de la montaña sagrada de los mongoles, Burkan Khaldun, en las montañas Khenti. Según la leyenda, Gengis Khan, antes de su muerte, pidió a sus ayudantes que lo enterraran en secreto y sin señales identificativas, pero en territorio mongol. La hipótesis sobre la montaña Burkan Khaldun surgió de las notas de Marco Polo, quien informó que las personas respetadas solían ser enterradas cerca de la montaña sagrada. Además, se sabe que el Gran Khan a menudo oraba precisamente en esa elevación. Los arqueólogos han intentado en varias ocasiones realizar excavaciones en las faldas de la montaña Burkan Khaldun, pero este territorio es considerado sagrado y las autoridades de Mongolia hasta el día de hoy no dan su consentimiento para ello. Por lo tanto, solo nos queda especular dónde está enterrado el poderoso gobernante y líder del yugo tártaro mongol.
Paso al Vacío es la plataforma de observación más alta de Europa. Se encuentra en los Alpes franceses, en la terraza superior de la cima de la montaña Aiguille-du-Midi, cuya altura es de 3.843 metros sobre el nivel del mar. Desde esta plataforma de observación, se abre una vista que simplemente quita el aliento. Sin embargo, a pesar de esto, no todos se atreven a visitar este lugar. Paso al Vacío consiste en un cubo completamente de vidrio suspendido en la cima de la montaña. El suelo de esta plataforma de observación también es transparente, por lo que cuando estás dentro, ves el abismo bajo tus pies. Por supuesto, las personas con fobia a las alturas experimentan un miedo intenso, pero no hay nada que temer. Los arquitectos franceses se aseguraron de que esta atracción fuera lo más segura posible. Para este propósito, se utilizaron 3 capas de vidrio grueso y resistente. Los trabajos de instalación de Paso al Vacío duraron 3 años completos. Ahora, la plataforma de observación cumple con todas las normas de seguridad. Una idea similar, con el uso de un suelo de vidrio, no es una novedad. Por ejemplo, se puede caminar por el aire en la plataforma de observación Skywalk en el Gran Cañón, así como en el puente en la montaña Tianmen, en China. Pero solo en este lugar se puede ver la panorámica de los Alpes italianos y franceses, que simplemente quita el aliento. Quizás el ser mítico más famoso que habita en las montañas es el Yeti. Muchas culturas han creado leyendas sobre el Yeti. Según las creencias, se parece mucho a un humano alto, cuyo cuerpo está completamente cubierto de pelo. La altura del hombre de las nieves, según los testigos, es de aproximadamente 2,5 metros. Los yetis habitan en lo alto de las montañas de todo el mundo. Sin embargo, los Himalayas son considerados su principal hábitat. Las historias sobre el hombre de las nieves ganaron gran popularidad en el siglo XIX. En esa época, los informes sobre encuentros con esta criatura comenzaron a aparecer regularmente en los informes de los funcionarios británicos que trabajaban en las montañas de Nepal. En el siglo XX, los alpinistas también comenzaron a compartir sus historias sobre el Yeti. Algunos vieron enormes huellas, otros una figura humanoide alta a lo lejos, y otros encontraron pelo extraño. A pesar de todas estas historias, no existe evidencia real de la existencia del Yeti hasta el día de hoy. Sin embargo, es interesante notar que los nativos de las montañas del Himalaya han representado desde hace tiempo una criatura que se asemeja mucho al hombre de las nieves. Incluso ahora, los Sherpas continúan temiendo a este monstruo. Las historias sobre encuentros con el Yeti continúan apareciendo periódicamente en los medios de comunicación. Los cazadores de hombres de las nieves todavía creen que este monstruo existe en la realidad y tratan de encontrar pruebas de ello. Montar en trineo es uno de los pasatiempos invernales favoritos para muchas personas desde la infancia. En Alemania, en honor a esta diversión, se organizan competiciones reales cada año, pero no se utilizan trineos ordinarios, sino trineos con cuernos. Usualmente, estos trineos se fabrican de madera, son bastante pesados y no muy fáciles de manejar. Su característica distintiva son los patines delanteros curvados hacia arriba, que recuerdan a los cuernos de una cabra montesa. Por eso se llaman trineos con cuernos. Hace cerca de un siglo, los trineos con cuernos no eran un equipo deportivo, sino un transporte vital en los Alpes. Con su ayuda, los lugareños transportaban leña y heno, así como se movían entre asentamientos. A mediados del siglo XX, apareció una nueva tecnología más moderna, y los trineos con cuernos dejaron de usarse. Pero los alemanes no estaban dispuestos a despedirse de su medio de transporte favorito, y a principios de los años 70, un grupo de activistas organizó las primeras carreras en trineos con cuernos. Desde entonces, esta competición se ha vuelto muy popular. Para observar cómo los lugareños se lanzan a toda velocidad en estos voluminosos trineos de madera, llegan muchos turistas de diferentes rincones de nuestro planeta. Dos hermanos, Cyril y Eric Rohrer, estaban escalando la montaña Bristen en Suiza. En una de las laderas nevadas, vieron un gato. El animal definitivamente era doméstico, no salvaje. El gato siguió persistentemente a los hermanos y maullaba lastimeramente, por lo que los hombres decidieron llevarlo con ellos. En el camino,
Los Rohrer se encontraron con un grupo de turistas que regresaban de la cima. Los hermanos les entregaron al gato para que encontraran a su dueño abajo. Cuando los turistas bajaron de la montaña, vieron a una mujer buscando su gato por todas partes. Resultó que la aventurera peluda no se escapaba de casa por primera vez. Según la dueña, su mascota ya había emprendido aventuras en las montañas 3 veces. Bueno, se puede decir que este gato tuvo suerte, ya que las laderas nevadas son muy peligrosas. Mont Blanc se encuentra en los Alpes suizos. Se considera el punto más alto de Europa Occidental. Su altura es de 4.806 metros sobre el nivel del mar, pero técnicamente no se considera difícil de escalar. A pesar de este hecho, Mont Blanc es reconocida como la montaña más mortal de Europa. Según las estadísticas, cada año mueren alrededor de 100 personas mientras escalan. Pero, ¿por qué hay tantas víctimas en las laderas de esta montaña? Muchas empresas turísticas deshonestas presentan la escalada a Mont Blanc como una larga y agotadora caminata. Confiando en la palabra caminata, los turistas compran un boleto y se embarcan en un viaje peligroso. Cada año, más de 20.000 personas intentan escalar esta montaña. ¿Cuántos de ellos son alpinistas experimentados? Por supuesto, la mayoría de las personas realizan su ascenso por primera vez y algunas de ellas nunca antes habían estado en las montañas. Pero todos quieren conquistar la cima, especialmente cuando las empresas turísticas aseguran que tal logro es accesible. En realidad, aunque Mont Blanc no se considera una montaña peligrosa desde el punto de vista técnico, la escalada no está diseñada para personas inexpertas. Allí también se puede encontrar con condiciones meteorológicas adversas repentinas, avalanchas, y definitivamente se necesitarán habilidades para manejar crampones y piolets. Lamentablemente, muchos turistas no entienden esto y confían en la ayuda de un guía pagado. Es precisamente debido al alto flujo de personas inexpertas deseando conquistar Mont Blanc que esta cima continúa llevando el título de la montaña más mortal en Europa Occidental. En 1999, el científico ruso Alexander Chuvirov encontró el primer fragmento de un sorprendente mapa tridimensional hecho de dolomita duradera. Según los geólogos de Bashkiria, este mapa de piedra representa la elevación de Ufá. Uno podría preguntarse, ¿qué tiene de extraordinario? El mapa podría haber sido creado recientemente, replicando relieves conocidos. Sin embargo, según los expertos que estudiaron el artefacto, su antigüedad se estima en decenas de millones de años. El mapa de piedra fue creado utilizando una tecnología desconocida para las personas modernas. Como base se utilizó dolomita, sobre la cual se aplicó una capa de vidrio diópsido, representando el relieve de la elevación de Ufá. Pero ¿quién podría haber creado este mapa si en esa época simplemente no existían seres humanos? Los científicos no pueden responder a esta pregunta, por lo que el artefacto denominado mapa del creador genera mucha controversia. Los críticos creen que la antigüedad del hallazgo se explica por la edad de la piedra y que toda esta misteriosa tecnología fue intencionalmente inventada por los científicos para atraer atención. A finales del siglo XVII, una expedición francesa compuesta por 300 personas se dirigió en busca de oro a la montaña del tesoro. Se dice que la búsqueda fue organizada por Napoleón Bonaparte. La ruta de la expedición atravesaba las montañas rocosas en América del Norte. Los investigadores establecieron un campamento a unas millas de Wolf Creek Pass y comenzaron su misión. La búsqueda se llevó a cabo en los arroyos y canales de la montaña del tesoro y tuvo éxito. Los franceses lograron descubrir enormes yacimientos de oro. Inicialmente, los indígenas locales se mostraron neutrales ante las acciones de los exploradores, pero después de un tiempo, atacaron el campamento. La mayoría de los miembros de la expedición murieron, y los sobrevivientes escondieron el oro y marcaron estos lugares en un mapa. Los indígenas no se retiraron y atacaron nuevamente a los franceses. Como resultado del segundo ataque, solo sobrevivió una persona, el cronista de la expedición llamado Leblanc. Cuando regresó a Francia, hizo una copia del mapa con las marcas de los tesoros escondidos y la entregó al gobierno, mientras que se quedó con el original. En 1878,
las autoridades francesas decidieron encontrar el oro escondido y enviaron a 50 personas en una expedición. Lamentablemente, solo una persona regresó. Él contó que todos los demás habían sido asesinados por los indígenas. Hay una opinión de que en realidad el oro fue llevado a Francia y que esta historia es una invención del gobierno. Sin embargo, algunos cazadores de tesoros continúan buscando el oro. Por ejemplo, en 2013, una expedición liderada por William Hull se dirigió a la Montaña del Tesoro, pero su búsqueda no tuvo éxito. Esta historia es muy complicada y hasta el día de hoy se desconoce dónde están exactamente los tesoros escondidos de Leblanc. Si pensabas que las botas verdes eran simplemente un calzado dejado por un alpinista en la ladera del Everest, estabas equivocado. De hecho, botas verdes es el apodo dado al cadáver de una persona que murió en la parte noroeste de la montaña, a una altura de 8.500 metros sobre el nivel del mar. Se supo por primera vez del cuerpo en botas verde brillante después de que, en mayo de 2001, el alpinista francés Pierre Paperon lo grabó en video. Según él, los Sherpas informaron que los restos pertenecían a un alpinista chino que había muerto allí 6 meses antes. Sin embargo, más tarde se descubrió que la gente había visto este cuerpo ya a finales de los años 90. Según la teoría más popular, el cuerpo que yacía en la ladera del Everest pertenecía al alpinista indio Tsewang Paljor. Él, como parte de un grupo de 3 personas, realizó una ascensión en 1996. Esta suposición se basó en el hecho de que el día de su muerte llevaba botas verde lechuga de la marca Koflak. Aunque según algunos datos, los restos también podrían pertenecer a otro alpinista del mismo grupo, Dorje Morup. Las botas verdes se convirtieron en una especie de hito y marca de la altura de 8.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en 2014, los alpinistas notaron que el cuerpo había desaparecido de la ladera. Es posible que alguien lo enterrara bajo las rocas. Si alguna vez has estado en las montañas, seguramente has visto cómo las cabras montesas desafían la ley de la gravedad. Estos animales no solo trepan por los salientes de las rocas, sino que saltan sobre ellas como si fuera una superficie plana. Pero, ¿por qué necesitan escalar las rocas si no hay hierba en las montañas? Resulta que muchos animales ungulados simplemente adoran la sal. Este mineral es esencial para la vida. Como la hierba contiene una cantidad insuficiente de cloruro de sodio, las cabras montesas comienzan a buscar este mineral en condiciones extremas. A menudo, para lamer suficiente sal, estos animales participan en verdaderas batallas, pero incluso en tales situaciones continúan manteniendo el equilibrio mientras están sobre un abismo. En realidad, mantener su cuerpo en las rocas es posible gracias a la forma especial de su cuerpo y las pezuñas divididas para escalar. Un marco resistente de queratina solo cubre la parte exterior de la pata, mientras que en el interior hay almohadillas suaves. Cuando las cabras se paran sobre una piedra, sus pezuñas se adaptan a la forma de la superficie y cambian de forma. Para las personas, esta habilidad parece simplemente fantástica, pero para las cabras montesas, las montañas son un entorno familiar, y toda su anatomía está adaptada para sobrevivir en este entorno. El calentamiento global está afectando negativamente al ecosistema en todos los rincones de nuestro planeta, pero al mismo tiempo, gracias a él, los arqueólogos están descubriendo nuevos territorios con los artefactos más valiosos que anteriormente estaban ocultos bajo el hielo. Así, en el año 2020, se abrió ante los ojos de los investigadores un paso de montaña en Lenbrine, Noruega. Este lugar se convirtió en un verdadero tesoro de artefactos de la época vikinga. Como resultado de las excavaciones, se encontraron herramientas, armas, equipo y ropa. Todos estos artículos datan del tercer siglo de nuestra era. Entre los más interesantes estaban raquetas de nieve para caballos, un bastón con símbolos rúnicos, un cuchillo de hierro con mango decorado y una túnica muy bien conservada. Desde el tercer hasta el siglo XIV, el paso donde se encontraron los artefactos fue utilizado activamente por comerciantes y viajeros. Los lugareños también usaban el camino de montaña para trasladarse a lugares de invernada en los meses de otoño. Es interesante que en este camino
También se encontraron marcadores de piedra únicos que indicaban la ruta correcta, así como cuevas talladas en las rocas que ayudaban a los viajeros a refugiarse durante fuertes tormentas de nieve. Según los científicos, el paso dejó de utilizarse debido al declive económico después de inviernos extremadamente fríos y la epidemia de peste bubónica en el siglo XIV. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y tocar la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.